¿Vale? Bienvenidos, bienvenidas a esta 16ª edición del Congreso Internacional en Educación e Innovación, que bajo el subtítulo Interconectando culturas y contextos educativos nos reúne hoy. Mi nombre es Rafael Alep y coordino el simposio titulado como Las TIC y el aprendizaje activo en educación como desencadenante de la innovación docente y la investigación. Voy a tomarme la libertad de tutearlos. Permitidme entonces que os presente al resto de compañeros que hoy están en este simposio. La doctora Idoia Zorroza, de la Universidad Pontificia de Salamanca. También está con nosotros la doctora Maite del Moral, de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Universidad de Salamanca. Y don Luis Álvarez, doctorando de la Pontificia de Salamanca. En primer lugar, y antes de comenzar nuestras defensas, me gustaría agradecer a los organizadores de este simposio el trabajo y sobre todo la dedicación que han mostrado para permitir que se lleve a cabo de esta manera. Y sin más, permitidme que dé paso a la doctora del Moral, que nos defenderá, que nos expondrá su ponencia. Maite. Hola, buenos días. Voy a presentarles el trabajo que lleva por título Metodologías activas, TIC y neuroeducación, en el que participan también, colaboran en este trabajo el profesor Rafael Lale Ruiz y la profesora Idoia Zorroza. Las instituciones y organizaciones educativas tienen un papel esencial en la adquisición y mejora de las competencias que permitan el desarrollo integral de los estudiantes y que también garanticen su plena inclusión en una sociedad que, como vemos, es cada vez más digital. En la actualidad, la sociedad está inmersa en ese desarrollo e implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, entre otras, por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, en diferentes ámbitos, entre los que se encuentra también el educativo. Estudiantes, profesores, requieren una amplia formación en competencias digitales y además ese uso de recursos digitales puede favorecer la mejora de la calidad de la investigación, pero también de la docencia y del aprendizaje. Vemos también que dentro del ámbito educativo son necesarias y relevantes esas evidencias científicas sobre la eficacia de las metodologías activas y del uso de la tecnología para conseguir ese aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Como mencionan algunos autores, como Alba Pastor, Borrego, Vega-Aljar o Pérez y Almela, vemos que la implementación de las metodologías activas ofrece posibilidades de feedback inmediato, informes de progreso en el estudiante y recompensas que motivan dicho avance. Metodologías activas como, por ejemplo, la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, Flip Classroom, aprendizaje basado en retos, en proyectos o en problemas, son algunas de estas metodologías que favorecen precisamente esta cuestión de motivación que acabamos de comentar. Además, como señala Alba Pastor en su estudio, vemos también que los estudiantes con diversidad funcional obtenían mejores resultados con los medios tecnológicos que con los materiales tradicionales impresos. Incluso aquellos que no tenían dificultades, que no tenían diversidad funcional, se había incrementado también su aprendizaje, su rendimiento académico. Quiero señalar dentro de esas metodologías activas la importancia, por ejemplo, que tiene una de ellas, la gamificación, dado que establece nuevos parámetros, busca superar esos principios de educación tradicional
estableciendo nuevos parámetros de aprendizaje, así como procura que el proceso educativo se convierta en una experiencia significativa, como señala Liberio, fundamentada en factores como la motivación y la identificación social a través del juego, con el fin de alcanzar un mayor compromiso por parte de los estudiantes ante el aprendizaje. Teniendo en cuenta estas investigaciones precedentes, los objetivos de este estudio se han centrado principalmente en analizar la producción científica para encontrar esas evidencias científicas sobre la efectividad de las metodologías activas en educación superior, obteniendo también un mapa de la evolución de las publicaciones en este ámbito de investigación y presentar esos beneficios de esa utilización de esas herramientas tecnológicas como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, así como de metodologías activas como la gamificación, Free Classroom, aprendizaje basado en retos, en juegos, proyectos, problemas en el aula. Para ello, llevamos a cabo un estudio de mapeo sistemático, en primer lugar, siguiendo la declaración Prisma, utilizando las bases de datos Web of Science y Scopus. Nuestras preguntas de investigación que guiaron principalmente el mapeo fueron las siguientes. ¿Cómo ha evolucionado esa producción científica sobre metodologías activas y tecnología en educación? ¿Cuáles son los idiomas en los que se está publicando principalmente en este tema? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los principales estudios sobre metodologías activas y tecnología en educación? ¿Qué beneficios tiene el uso de las metodologías activas y la tecnología en el aula? A partir de estas preguntas, el objetivo principal de este estudio, como decimos, fue conocer los beneficios de la gamificación y la tecnología en el aula. El mapeo se llevó a cabo en 3 fases. El proceso de búsqueda, donde se realizaron búsquedas, como decimos, en las bases de datos Web of Science. Se realizó también un proceso de selección y filtrado. Se eliminaron duplicados y se realizó un filtrado según los criterios de inclusión y exclusión. Se tuvieron en cuenta todos los tipos de documentos, aunque para luego la parte de revisión sistemática se tuvieron principalmente en cuenta los artículos científicos. Finalmente, pues obtuvimos un total de 265 documentos y después de la eliminación de duplicados y el filtrado por criterios de inclusión y exclusión, la muestra estuvo compuesta por 195 documentos. En la siguiente figura pueden observar esta evolución de esa producción científica sobre metodologías activas y tecnología. Como se puede apreciar, en los últimos 10 años ha habido una evolución creciente y principalmente destacable en los últimos, como decimos, 10 años, en la última década. Asimismo, se pueden observar altibajos, dado que no es un número muy alto de documentos los que hemos encontrado, con lo cual pues, observamos pues, cierta variabilidad. También se aprecia como en 2023 pues, todavía son pocos esos documentos y como en los últimos años también se está disminuyendo respecto a los últimos, por ejemplo, 2018 y 2019, está disminuyendo un poco esa producción científica. Creemos, como veremos en la discusión, que esto puede ser debido a que hemos buscado por las cadenas, la cadena de búsqueda Active Learning y Active Methods, pero claro, podemos encontrar también diversos estudios que hablen sobre gamificación, Flip Classroom, con lo cual probablemente eso se deba a que haya una mayor especificación y se estén desarrollando estudios más centrados en cada una de estas estrategias metodológicas. En cuanto al tipo de documento, el artículo, pues vemos que el 65,5% de los documentos que hemos encontrado son artículos, frente, pues, por ejemplo, a actas de congresos, 23%, y en menor medida, como se puede observar, pues, capítulos de libros o monografías. Respecto al idioma en el que se ha publicado sobre metodologías activas y tecnología, predomina ampliamente el inglés frente a otros idiomas. Hemos encontrado también en portugués y en español. Los estudios analizados sugieren que las metodologías activas favorecen capacidades cognitivas, comunicativas, físicas y socioemocionales, así como mejora la motivación, el compromiso académico, el pensamiento crítico, la actitud científica, la creatividad y especialmente la participación del alumnado. Como hemos observado, el número de publicaciones científicas sobre metodologías activas y tecnología en educación se ha incrementado en los últimos años.
y las competencias, actitudes e implicación de profesorado son algunos de los aspectos clave para potenciar la participación y el desarrollo integral del alumnado. Además, vemos también que es importante las metodologías activas y la tecnología para contribuir y favorecer la inclusión educativa. La neurodiversidad en el aula no debemos contemplarla o abordarla como un problema, sino como una oportunidad. Para ello tenemos que adaptar las estrategias docentes y utilizar recursos didácticos que favorezcan el poder ayudar a los alumnos y cubrir las necesidades de estos estudiantes, independientemente de sus diferencias. Muy importante también, como estamos viendo en los últimos años, es aplicar los principios del diseño universal de aprendizaje, utilizando para ello estas metodologías activas y las tecnologías para ayudar a los profesores también a entender y desarrollar tanto las fortalezas como los aspectos a mejorar de cada estudiante. Como decimos, las competencias, tanto conocimientos, habilidades como actitudes, así como esa implicación del profesorado son claves en ese uso de las metodologías activas y de la tecnología. Conlleva tiempo, pero como dice Díaz Barriga y Hernández Rojas, enseñar no solo implica proporcionar información, sino también ayudar a aprender y a desarrollarse como personas. Con lo cual todos estamos comprometidos, o deberíamos estarlo, en encontrar aquella mejor forma para ayudar a nuestros estudiantes a aprender. Les dejo también las referencias bibliográficas utilizadas en este trabajo y le doy las gracias al profesor Rafael Álvarez, al profesor Rafael Ale Ruiz por su invitación en este simposio y también doy gracias a la organización. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Maite. Seguidamente les dejo con la profesora Idoia Zorroza, que defenderá su exposición. Idoia, cuando quieras. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a los aquí presentes y sobre todo los organizadores. El trabajo que voy a presentar tiene como título... Ay, perdón, ya se me ha movido. Tiene como título El reto de la ética e inteligencia artificial en educación. Partimos de una posición muy concreta. Algunas de las realidades que quedan incluidas actualmente bajo el genérico y multifacético término de inteligencia artificial ya no son una realidad futurible ni una previsión, ni tan siquiera una realidad reservada a unos pocos. Son realidades operativas en nuestro entorno que afectan de manera diaria a la población y a nosotros en particular porque ya se encuentran como una herramienta operativa. O como señala Koeckelberg, la inteligencia artificial se da ya en la actualidad y está generalizada, a menudo integrada de forma invisible en nuestras herramientas cotidianas como parte de complejos sistemas tecnológicos. Fin de la cita. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial en las tecnologías de la información que nos acompañan a diario o incluso en algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición en educación. Estas realidades, las ya presentes y las todavía futuribles, plantean importantes cuestiones sobre autonomía y responsabilidad, según señala Cortina y Valdivia Jiménez, que nos introducen de lleno en una reflexión ética, que para nosotros se hace más urgente a medida de que las tenemos a nuestra completa disposición incorporadas al proceso educativo, según señala Ruiz Rey. Cuando aquí se aborda la inteligencia artificial, por especificar el término del que no hay una definición ni única ni consensuada, se está hablando, voy a referirme a los que han creado un marco de comprensión de la inteligencia artificial, planteando qué es la ética de la inteligencia artificial en un contexto de nosología y metafísica, ¿no? Estamos hablando de una inteligencia artificial débil en la distinción de Searle, el trabajo
de todos conocido, que divide una inteligencia artificial en fuerte y débil, donde la inteligencia artificial débil es la que es actualmente una posibilidad real, se concibe como una herramienta posiblemente muy potente en algunos casos, pero sin autonomía y, por supuesto, sin responsabilidad moral. En la triple tipología señalada por Adela Cortina en el año 2019, donde se habla de una inteligencia superior o superinteligencia que puede llegar a superar a la inteligencia humana, o una inteligencia general, en este caso semejante y a imitación de la humana, y de una inteligencia especial con un sentido limitado de inteligencia para reflejar algunos artefactos que funcionan como si tuviera inteligencia. Aquí utilizamos el término inteligencia según este tercer epígrafe, ¿no? Es decir, una realidad que tiene un comportamiento complejo, que tiene una capacidad operativa resolutoria de problemas, pero que todavía no tiene autonomía en el planteamiento de sus premisas y sobre todo en la contextualización de su desarrollo. Se podría decir en esta atribución de una inteligencia débil o una inteligencia especial si se le puede dar o no, de cara a una reflexión ética, si se le puede dar o no una personalidad jurídica, como pueden tenerlas, por ejemplo, algunas instituciones humanas que no son específicamente personas, ¿no? Pero bueno, este es un término, este es un tema más jurídico que ético, con lo cual no vamos a abordar. Sí que quería subrayar la distinción planteada por Etzioni et Etzioni del año 2017, que habla de dos tipos de inteligencia. Una inteligencia artificial, una mente de inteligencia artificial, que sería equivalente a esa inteligencia artificial fuerte de Searle, o una inteligencia artificial como socia o como partner. Es decir, es una herramienta con una gran capacidad operativa, pero que en último término depende del verdadero agente moral, que es uno o un grupo de seres humanos que son los que tienen la categoría de verdadero agente moral. Bien, si planteamos la dimensión ética de la inteligencia artificial, hay que decir que en este sentido, cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial, se pueden significar dos realidades bien diferenciadas, o se le puede dar dos sentidos a esta expresión. Por un lado, que sería la revisión que se está haciendo actualmente por parte de una ontología de la inteligencia artificial, en el caso de que la inteligencia artificial fuera un sujeto autónomo, sería con pleno derecho un agente moral, aunque no tuviera un comportamiento replicable o imitable al del sujeto humano. En este caso todavía estamos hablando de una realidad futurible, ¿no? Aquí vamos a hablar de de ética de la inteligencia artificial en un segundo término, es decir, ver en qué sentido tenemos que hablar de ética en el ámbito tanto del diseño, creación y uso de la inteligencia artificial. En este caso, la perspectiva aquí asumida, que es la segunda, busca comprender cuál es el espacio de responsabilidad ética que hay en torno a la inteligencia artificial, porque hablar de ética implica entender que hay sujetos dotados de autonomía e inteligencia que son capaces de dar razones para las acciones que se realizan ellos por sí mismos o a través, en este caso, de esa herramienta que es la inteligencia artificial, porque solamente donde hay esa autonomía y ese dar razones podemos hablar de responsabilidad, según indica Adela Cortina. En torno a la inteligencia artificial en educación, esta cuenta actualmente con artefactos cada vez más complejos en el manejo de datos que son capaces de un aprendizaje profundo, el conocido deep learning, y que son capaces del manejo de complejos conjuntos de data. Pero pese a su complejidad, estas realidades son automáticas, pero no se puede decir que sean autónomas, y los responsables de su funcionamiento son quienes las diseñan, quienes crean el marco de su funcionamiento, aunque ellas posteriormente tengan la capacidad de hacer un aprendizaje activo
y de llegar a conclusiones en intercambio con el entorno que sean relativamente nuevas o que sean incluso innovadoras o impredecibles, ¿no? Ciertamente, detrás de la cuestión de qué es la inteligencia artificial, como señala Queckberg, hay una discusión que pone sobre la mesa graves preguntas que son a nivel de una ontología y de una nosología de la inteligencia artificial en la que ahora no vamos a incidir. Lo que sí nos interesa es la cuestión ética, que es cómo orientar el uso humano de esos sistemas y cómo orientar la definición humana de esos sistemas de una forma ética. En este caso, quiero señalar que que estamos en un marco especialmente significativo, el marco europeo, en el que se plantea de una manera programática el desarrollo de una inteligencia artificial que sea humanocéntrica, ¿no? Es decir, una inteligencia artificial que esté supeditada a la autonomía humana, con principios éticos en su constitución interna. Según ella, la inteligencia artificial tiene que ser explicable, con capacidad para rendir cuentas, es decir, sin el efecto de caja negra o habitación china, ¿no? Y que sea transparente para evitar la incorporación de sesgos inadvertidos que orienten los resultados que aporte dicha inteligencia artificial y que cumplan con esos requisitos que se han tomado de la bioética, es decir, una inteligencia artificial que sea beneficiosa, que no tenga maleficencia, no haga daño, que favorezca y refuerce la autonomía o acción humana, y añadiendo en este caso el factor de justicia, es decir, una inteligencia artificial que sea capaz de crear un espacio justo y equitativo para todos. Lo específico de esa inteligencia artificial es que tiene que tener transparencia y explicabilidad, es decir, operar de modo transparente, con inteligibilidad y con responsabilidad. El grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea asume directamente el carácter inclusivo de la ética en el desarrollo de esta inteligencia artificial, porque estos principios generales proporcionan una guía hacia la operacionalización de los valores fundamentales. Son palabras de este documento creado por el grupo de expertos. Bien. Porque, en último término, hay que decir que en el modelo de inteligencia artificial que estamos hablando y que hoy es una realidad, se encuentra el supuesto de que solo son verdaderamente autónomas las personas. No se pueden dejar a las máquinas la última decisión cuando su acción afecta a la vida humana. Y esto especialmente, no solamente cuando estamos hablando del diseño de coches autónomos o los políticos virtuales, como dice Matsumoto en el año 2018 o Calvo 2019, o los algoritmos que están al frente de distintas secciones en selección de personas en distintas empresas, sino cuando nos referimos al ámbito educativo, según Ruiz Rey, la inteligencia artificial irrumpirá progresivamente en los entornos educativos mediante el diseño de máquinas que tienen la capacidad de aprendizaje automático y que pueden ayudar a resolver problemas complejos que hasta ahora solo los humanos podían resolver. También aparecerán plataformas e-learning que generarán cursos de forma automática de carácter personalizado para cada individuo, junto con tutores y asistentes virtuales. Pero dejaríamos, fin de la cita, reflexión, ¿dejaríamos la educación en todo su proceso solo en manos de la inteligencia artificial? Bien. Como el tiempo se está venciendo, ¿qué tal vamos? Perdón, no llevo cuenta. Pues te rogaría, Idoia, que pasases directamente a las conclusiones, por favor. Pasamos directamente a las conclusiones. Bueno, como conclusiones, señalar tan solamente un par de ideas, ¿no? Cuando estamos hablando de ética de la inteligencia artificial, estamos sobre todo desde el marco de planteamiento que se ha realizado,
estamos evitando un enfoque principalmente consecuencialista, es decir, considerar la ética solo como una disciplina que viene después de la configuración de la inteligencia artificial para señalar su bondad o su limitación, ¿no? De hecho, una prueba de la madurez de nuestra sociedad europea, especialmente en aquello que quiere programáticamente señalar como el marchamo de la Unión Europea de cara a la inteligencia artificial que se elabore, es que plantea en la cuestión ética en la constitución de esa inteligencia artificial, no solamente para bueno, pues evitar efectos no deseados o limitar las posibilidades de uso. Esto es así porque en el nexo y en el corazón de la creación de esa inteligencia artificial debe haber un gobierno ético que sea coherente con los valores humanistas y los derechos humanos, es decir, que sea humanocéntrica, eh, que son las señas de identidad de la Comunidad Europea. Por eso el tratamiento ético tiene que ser una parte sustancial del diseño y el aprendizaje de la inteligencia artificial, no solamente para la formación de los usuarios de esta inteligencia artificial, sino especialmente para la formación de quienes van a ser sus desarrolladores, los docentes y los usuarios del ámbito educativo de esta inteligencia artificial. Es decir, hay que centrar la discusión sobre la inteligencia artificial en un foco distinto cuando estamos hablando del entorno educativo. No solamente estamos hablando de calificar la implementación de esas nuevas tecnologías, sino de procurar una formación ética para que ellos sepan qué es, cómo funciona y cómo gobernar la inteligencia artificial. Porque de otro modo, la inteligencia artificial aparece como una caja negra, como un mito, como un acto de magia, ¿no? Que deja fuera del gobierno y por tanto de la gobernanza del ser humano de una acción en la que se puede incorporar de manera plenamente responsable esa inteligencia artificial. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a la profesora Zorroza por su exposición y directamente le cedo la palabra a don Luis Álvarez para que dé inicio a su defensa. Luis, cuando quieras. Hola, buenas. Muchas gracias. Querría agradecer a este equipo y a los coordinadores del Congreso Internacional de Educación e Innovación que han hecho posible este evento, sus esfuerzos y su colaboración. Bueno, sin más dilación, vamos a compartir pantalla. Creo que se ve bien. Perfecto. Hoy vamos a hablar del concepto de la innovación y las nuevas tecnologías. El concepto de innovación es ambiguo, complejo y la verdad es que depende desde el punto de vista y del enfoque que se le dé y la industria desde la que se vea, le daremos un significado diferente. Hay varias interpretaciones de innovación, pero a menudo se toma como punto de partida la definición original de Schumpeter, la cual viene a centralizar la definición en dos conceptos: la novedad y el valor económico que aporta esa idea. Muchos autores después de él se siguen centrando en estos dos grandes pilares, la novedad y el valor económico que crea. El término novedad, cuando hablamos de él, plantea inmediatamente un problema y es con qué lo comparamos. La novedad comparada con qué exactamente. Este término presupone que hay otro punto de referencia. Y este punto de referencia puede ser bastante subjetivo y es abierto a interpretación, a no ser que se defina y se plantee claramente y se dé un contexto. El mismo problema plantea también el valor económico de esa idea, porque tendrías que tener un ranking de cuál es realmente el valor económico del que estamos hablando. El valor económico de las cosas también va en función del punto de vista y del momento en el que se viva, que se le dé a ese producto o a ese elemento en particular. Hablamos de grado de innovación y cuando hablamos de grado de innovación utilizamos a menudo el concepto de incremental y radical.
Hablamos de una innovación incremental cuando hacemos pequeñas modificaciones que mejoran ese producto, esa idea, ese servicio. Y hablamos de innovaciones radicales cuando se requiere un cambio fundamental de la idea o concepto de ese particular producto o servicio. En el mercado hablamos normalmente de innovaciones radicales cuando, o es un gran ejemplo hablar cuando estamos hablando de productos que se han llevado a la obsolescencia. Cuando se llevan a la obsolescencia, normalmente hay un reemplazo inmediato de otro tipo de tecnología, idea o proceso que no solo mejora, sino que incrementa la posibilidad de generar más ideas y más innovaciones en torno a él. Por eso se realiza un reemplazo bastante directo. También hablamos de diferentes tipologías de innovación. La más comúnmente usada se describe en función de la parte económica. Hablamos de innovación del producto, innovación del servicio, innovación de procesos, innovación organizacional e innovación de mercado. Esta es la tipología que nos dejaba Zumbo en 2003. A veces la línea divisoria entre los diferentes tipos de innovación resulta bastante borrosa. Por ejemplo, un paquete de vacaciones es un cambio de producto o es un cambio de proceso. Estamos moviéndonos de un paquete de vacaciones en el que viajas a través de avión o barco a unas vacaciones que pueden ser virtuales dentro de muy poco. Entonces, esa división presenta dificultades a la hora de interpretación por parte de los usuarios también. La innovación también puede tener lugar al reposicionar la percepción de un producto o servicio o proceso establecido en otro contexto. Por darles un ejemplo, el producto Lucozone en UK es un producto que originariamente estaba dedicado a los jugadores de élite de diferentes deportes. Más adelante se reposicionó centrándose, al igual que Aquarius, en simplemente un producto que está dedicado a gente que quiere ser y seguir activa. Entonces se llegó a un grupo de clientes mucho mayor. Esa reposicionación logró mejores beneficios para la empresa que fabricó este producto. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, cambiando ahora el capítulo de tecnologías, nos referimos también a los avances más recientes e importantes que surgen recientemente. Como pueden imaginar, esta lista de nuevas tecnologías cambia cada año. En esta ocasión quería hacer mención de esta pequeña lista que tenemos a continuación. Los gemelos digitales o digital twin, que básicamente es incorporar algo que exista en el mundo físico y lo llevamos al mundo virtual a través de sensores, a través de simulaciones. El objetivo de esta tecnología básicamente es crear multitud de escenarios en el que podemos optimizar, podemos planificar mejor, podemos crear un futuro más claro de ese producto o servicio para saber cuáles van a ser las trends o las trends en el futuro de ese producto y cómo se va a poder integrar con los diferentes grupos culturales, países, organizaciones, etcétera. Entonces, la gran ventaja de Digital Twin, por ejemplo, en este caso, es que puedes hacer tantos escenarios como quieras y optimizar cuanto quieras ese servicio o producto antes siquiera de lanzarlo al mercado. El metaverso que ahora mismo está en todos los canales de comunicación, nos habla de otro nuevo canal de comunicación en el que los usuarios crean lo que se llama un avatar y entran a formar parte del mundo virtual. Metaverso se está encargando de unir todos estos mundos virtuales que ya existen y crear ese entorno en el que realmente vamos a poder interaccionar de una forma completamente diferente. Como contra, también se están realizando inversiones por parte del gobierno y otras entidades para regular este metaverso, ya que es un mundo, digamos, virtual paralelo, pero también tiene los mismos problemas que tenemos en nuestro mundo real. Inteligencia artificial, no voy a hablar de ella, simplemente mencionar que a partir de noviembre del año pasado pudimos ver cómo ChatGPT entró y pasó a formar parte de nuestra rutina diaria y cómo los diferentes usuarios y grupos de usuarios estaban tomando ventaja de este producto y también afrontando los problemas que está creando.
El 6G. El 6G no es más que la sexta generación de tecnología wireless. Si ahora mismo estamos asentando el 5G, que permitía una comunicación mucho más fluida de hasta 10 gigabytes por segundo, 6G va a permitir unos 95 gigabytes por segundo. Es un salto cualitativo en la velocidad de transmisión de datos y va a crear las bases y cimientos para que otra tecnología también pueda explorarse. Cuando hablamos de blockchain, hablamos de seguridad. Con tanta velocidad en los datos, queremos que los datos sean seguros. Blockchain simplemente crea unos bloques de datos que están unidos muy específicamente con el dato anterior y posterior, creados de tal forma que, en términos contables, hablaríamos de un libro mayor, en el que la cronología de esos datos es importantísima y no varía, y se genera de tal manera que donde hoy en día guardamos la información en un solo nodo, digamos un servidor, ahora con blockchains vamos a crear una deslocalización de los nodos. Entonces, esa información o base de datos van a estar en todos esos artefactos o devices que van a manejar esos datos. Un ejemplo real de esta tecnología sería la de un hacker que intenta cambiar los datos de una base de datos. Antes, con atacar al servidor sería suficiente. Ahora, con blockchains, tendría que atacar a todos los artefactos que tengan esa base de datos simultáneamente para poder llevar a cabo ese delito. Computación cuántica. Voy a hacer un pequeño comentario, y es que de una forma simplística podríamos decir que estamos pasando de un 2D, donde tendríamos dibujando, por ejemplo, en una plantilla algo, un dibujo, a un 3D, en el que esos chips que usamos para toda la tecnología que creamos van a ser capaces de manejar toda la información, moverla mucho más rápida y hacer un salto cualitativo de la tecnología actual, que vamos a empezar a ver rápidamente un montón de nuevos avances en muchas materias. Simplemente va a aportar muchísima velocidad y muchísima productividad. Acabando con la introducción, pasamos a los objetivos. En línea con los estudios anteriormente mencionados, los objetivos de este trabajo es conocer la definición de innovación que un grupo, en este caso una empresa corporativa de la industria de tecnología y comunicaciones, nos ha ofrecido. Ese pequeño grupo lo hemos dividido en subgrupos, de los cuales vamos a hablar ahora. Método. Pues se trata de un estudio exploratorio descriptivo de enfoque mixto. Para la recogida de datos se utilizó la técnica de encuestas, se administró un cuestionario elaborado ad hoc a 480 empleados de una empresa corporativa, como he mencionado, en la que preguntábamos específicamente qué se entendía o qué entendían por innovación. Obtuvimos unas respuestas de 249 empleados y fuimos capaces de dividir este grupo, como mencioné anteriormente, en 3 subgrupos. Estos 3 subgrupos son principalmente los interns o candidatos que acaban de empezar a trabajar en la empresa, los high performers o trabajadores que destacan por sus buenos resultados y cualidades, y por último un subgrupo wider audience, que es básicamente el resto de la población de esta encuesta. Los resultados los podemos ver a continuación. Usando el keyword Crowd Generator, incluido en Forms, podemos observar en estas figuras cuáles son las palabras clave más usadas por cada uno de estos subgrupos cuando están intentando definir lo que es innovación para ellos. El grupo de interns, vemos aquí que la parte de nuevas ideas es en la que se centran. El resto de la población en general, wider audience, se centra más en el proceso y la mejora de ese proceso, y los high performers se centrarían más en el proceso y en el way, en la forma en que ese proceso se lleva a cabo, y también en las nuevas ideas. Los resultados, como mencionaba antes, vienen a ser por parte de los interns en el que, y de una forma lógica, al no estar familiarizado con los procesos todavía de la empresa en la que trabajan, se centran más en crear nuevas ideas. Estas nuevas ideas realmente estaríamos hablando de unas ideas radicales. No tienden a hacer un incremento, una innovación incremental, como diríamos, sino que se tienden a centrar en nuevas ideas que revolucionarían ese proceso o sustituirían ese proceso.
El grupo de Wider Audience se centra en el proceso. Saben que el proceso tiene 3, 4 pasos y se centra en cada uno de ellos para mejorar o optimizar ese proceso. Es lo que llamamos anteriormente innovación incremental. Por último, ese grupo de high performers o trabajadores que tienen gran capacidad se centran en varias cosas a la vez. Se centran en el proceso, se centran en cómo ese proceso ha sido interpretado, el the way, y se centran también en cómo aportar nuevas ideas, teniendo así una visión más holística de todo el proceso o la idea como concepto original y lo que se pretende obtener de esa idea. Esto da lugar a más ideas para innovación y a aplicar una especie de innovación radical e incremental simultáneamente. Discusión y conclusiones. Respecto al concepto de innovación, este estudio se observó que no hubo ni una sola definición de innovación que se repitiera en nuestra muestra, dejando entrever que la subjetividad juega un papel muy importante en cómo se interpreta la innovación por parte de los empleados. Como se pueden imaginar, los empleados trabajaban en contabilidad, tenían una idea muy diferente de las que trabajaban en ingenieros técnicos en el departamento de creación de nuevos softwares, de lo que la innovación representaba para ellos. En cuanto a las limitaciones, los datos de estudio definitivamente no son generalizables, pero se observan esas diferencias en los subgrupos de empleados que pueden ser tenidas en cuenta en el futuro para incentivar ese tipo de información. O sea, de innovación. Sobre la innovación también debemos concluir que llevarla a cabo en cualquiera de sus vertientes o tipos es bastante complejo, no es nada sencillo. Pero el éxito de cualquier intento de esta innovación nunca está garantizado, a pesar de que el hecho de no innovar muchas veces no resulta una opción. Realmente es muchísimo más costoso no intentar innovar que innovar en cualquiera de sus vertientes, tipos y grados. Las tecnologías están teniendo tienen y tendrán un gran impacto en la vida moderna y nuestro día a día, haciéndonos cambiar la forma en que interactuamos y entendemos el mundo que nos rodea. Un gran ejemplo de esto es el metaverso del que hablábamos anteriormente. Por lo tanto, consideramos, y para concluir, que es importante que sigamos promoviendo el desarrollo tecnológico a través de innovaciones que se centren en beneficiar a la sociedad, potenciando la creación de valor y que ésta revierta en ella. A continuación les dejo aquí unas referencias que hemos usado para la creación de esta ponencia y devuelvo la palabra a Rafael. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu ponencia. Y directamente voy a abordar la mía, con lo cual voy a comenzar a compartir. Espero que se vea y se escuche correctamente. Bien, la inteligencia artificial en educación es el título que lleva esta ponencia, en la cual además pues me siento muy honrado de que participen la doctora del Moral y el doctorando don Luis Álvarez. Pasando directamente a lo que sería la introducción, además me voy a tomar la libertad de ir abrochando, digamos, todas las ponencias que han formado parte de nuestro simposio, ¿no? Es evidente que estamos en un mundo que es absolutamente cambiante y complejo. Por tanto, debe, digamos, abordarse desde lo que se conoce como el pensamiento complejo. Esto es una idea, una forma de expresar la realidad que ya, digamos, seminalmente Morin puso de manifiesto en los años 1990 del siglo anterior, ¿no? Esto nos lleva también a que no solo esta complejidad proviene del entorno geopolítico, geoestratégico, sino que proviene de entornos mediados por la tecnología, tal como acabamos de escuchar, ¿no? De ahí el hecho que, por ejemplo, ChatGPT, pues si ustedes lo piensan, ha tenido el mismo efecto que en su momento tuvo en la aparición o el lanzamiento del iPhone y anteriormente, para los que somos un poco más, digamos, veteranos en estos temas, pues lo que supuso, hablando de comunicaciones móviles, el lanzamiento de Motorola,
Normalmente la identificación que se hacía es tengo un Motorola, no era un celular, como dirían nuestros queridos colegas de América Latina, a quien saludamos muy especialmente, o digamos el móvil, ¿no? Entonces, en educación, esto es un entorno nuevo que se referencia como entorno 4.0. Y hay entornos 4.0 en empresas, en el trabajo. Cada una de las facetas de la vida está en un entorno evolucionando hacia un entorno 4.0. La educación también. Y de hecho, como nos comentaba en su ponencia la doctora Del Moral, tenemos que trabajar desde el punto de vista de la educación en este nuevo entorno, procurando no olvidar lo importante, que es su última reflexión. Es decir, todos tenemos, los que estamos en este mundo de la docencia, la obligación de incorporar y de buscar de qué forma podemos ayudar a nuestros alumnos, a los discentes, para que alcancen el máximo desarrollo de su potencial. Este entorno en educación, como también nos recordaba la profesora Zorroza, tiene aspectos que son absolutamente perentorios. Y uno de ellos es no solo la noseología o la epistemología que nos comentaba, sino sobre todo el tema de la ética. La ética en este nuevo entorno, sobre todo además mediado por inteligencia artificial, para ir centrando un poco más mi ponencia, no puede ser algo adicional, no puede venir después de, tiene que ser algo fundante, tiene que ser algo que se considere desde su inicio, ¿no? Y finalmente, esta innovación también nos debe llevar a tomar conciencia, como nos recordaba don Luis, de que estamos en una nueva realidad donde se aprende de manera diferente y que tendríamos que adaptar a lo que es nuestra concepción. También tenemos una conclusión, y es que desde el punto de vista de la educación enfrentamos de hecho un nuevo paradigma educativo para este entorno 4.0, como destacan autores, entre otros, Barría Pineda, en este contexto. Pasando directamente a lo que son ya objetivos de mi ponencia, pues podemos decir que un objetivo amplio fue conocer cómo ha evolucionado la producción científica mediante un mapeo sistemático conforme a Prisma 2020. Algunas de las preguntas de investigación que guiaron este mapeo son las que ustedes o las que tenéis en pantalla, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa producción científica en la educación? ¿Qué idiomas son los que han soportado esa comunicación de esa evolución o la comunicación de esa evolución? Finalmente, ¿en qué áreas, ¿no? ¿Con qué resultados concretos y qué problemática es la que en cada una de estas áreas ha tenido que enfrentarse? Bueno, esto es lo que nos permite inmediatamente ir al método. Se ha seguido, como les comentaba, Prisma 2020, las fuentes de información consultadas Web of Science, en Scopus, y criterios de inclusión y exclusión. Hemos considerado tan solo artículos científicos indexados en estas dos bases de datos. Se han excluido capítulos de libros, proceedings de meetings, en fin, esto no se ha considerado. Y también la estrategia de búsqueda ha sido la cadena Artificial Intelligence NLCAT, con un sesgo para permitir el tema. Nos llevó a digamos, a un universo de 1970 documentos, de los cuales, quitando ya duplicados y todo lo demás, nos quedamos con 645 documentos que fueron los que, digamos, formaron la muestra. Con esto obtenemos unos resultados que de una forma muy sintética, pues me permito comentarles. Es evidente que hay una amplia, digamos, un amplio interés a nivel global por este tipo de temática.
Si bien hemos considerado 47 años, pues básicamente, como ustedes pueden ver, la producción casi en un 70% se ha concentrado en el último bienio, en los últimos 2-3 años. Aquí no aparecen los resultados del 23, pues porque todavía no estamos finalizados, no hemos finalizado el año, ¿no? Pero básicamente esta es una de las cuestiones interesantes. Idioma que ha soportado la comunicación de esta nueva línea de investigación, sobre todo inglés, pero también hay, digamos, aportaciones en otros idiomas, en chino, portugués, en español tenemos una aportación comparativamente significativa, aunque nada que ver con el volumen que tienen el idioma inglés, ¿no? Discusiones y conclusiones, que es el siguiente aspecto que quiero abordar con ustedes. Pues en cuanto a lo que sería procedencia de esta investigación, destacan por sí China y Estados Unidos, pasando a un segundo nivel Taiwán y Japón. En cuanto a lo que sería aplicación de la inteligencia artificial a las aulas, China y Estados Unidos son los países donde mayor aplicación real está habiendo. Hay un segundo grupo integrado por Hong Kong, Corea del Sur y Japón. En Europa la actividad está mucho más centrada en aspectos normativos y legales que todavía en lo que sería la aplicación sistemática de la inteligencia artificial a la educación. Si buscamos a qué elementos concretos del ecosistema educativo a nivel global se está planteando o se está aplicando la inteligencia artificial, encontramos los que tenéis en pantalla. Aprendizaje de alumnos, docencia de profesores, sobre todo lo que es la evaluación del resultado del aprendizaje de los alumnos y a la competitividad directamente de las instituciones educativas, como también nos recordaban en alguna de las intervenciones que me han precedido. En el entorno educativo, ¿dónde están realmente qué soluciones son las que se exigen? También nos comentaban anteriormente, se reducen en una expresión, es FATE en español, que es justamente equidad, lo que es rendición de cuentas, transparencia y ética, ¿no? Finalmente, ¿dónde están en concreto, bajando un poco más o aplicando un poco más de foco, dónde están los áreas, dónde están generándose realmente resultados? Pues lo que tienen en pantalla, selección y obtención de los datos a aplicar, estos son los problemas. ¿Dónde está realmente otra dificultad? Es la falta de conocimiento sobre inteligencia artificial que algunos docentes tenemos, permítanme que me incluya entre ese grupo, y que pueden ser el origen de una serie de fallos o mal uso de la inteligencia artificial en la educación, una falta muy notoria de interdisciplinariedad que nos lleva a, digamos, desbalance en lo que sería la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes disciplinas, enfoques pedagógicos que no están plenamente concordantes, no concuerdan de lleno con lo que sería este pensamiento complejo, es decir, que nos llevarían incluso a preguntarnos, bueno, pues si en realidad el problema no es solo la tecnología, sino casi para concluir con este apartado de conclusiones, si el problema no estaría en una serie de prácticas docentes que necesitan, cuando poco, ser revisadas de una manera, digamos, en profundidad para poder utilizar todo el potencial que la inteligencia artificial y en general las nuevas tecnologías nos brindan en la educación. Y ya para terminar, les dejo lo que serían las referencias
que hemos utilizado en la concepción de esta ponencia. Permítanme que ya deje de compartir y vaya directamente al agradecimiento a la organización de nuevo por las facilidades que han puesto a nuestra disposición y, por supuesto, agradecer a todos mis compañeros de simposio por su magnífica exposición. Ha sido un placer. Muchas gracias.